Muy buenas noches, estimados hermanos. Saludos desde La Paz, Bolivia. Estamos listos para iniciar este estudio bíblico, cuyo título es una pregunta. ¿Está o no está en la Biblia? Para saber de lo que estamos hablando, vamos antes solicitar a nuestro Dios la orientación para este estudio bíblico. Dios Santo que habita la eternidad, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad además que nos da a todos para estudiar un poco más de su santa palabra. Te pedimos, Señor, ayúdanos a comprender estos estudios y también a ponerlos en práctica en nuestras vidas diarias para tu honor, para tu gloria, Señor. Te agradecemos estas bendiciones y todo que sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una frase que muchos ya han escuchado alguna vez y que parece ser muy inspiradora. Dice esa frase: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Es posible que algunos de los hermanos no solamente hayan escuchado esta frase, como también la han repetido. Pero la pregunta es, si alguien sabe en qué libro, capítulo y versículos encontramos esta frase. En realidad, esa frase que contiene dos conceptos, o sea, uno, el odio al pecado, por un lado, y el otro concepto, el amor al pecador. Esa frase no se encuentra en la Biblia, mucho menos juntas en una misma frase. La primera parte de esa frase podemos encontrar algo similar en los Salmos. Vamos a leer Salmo 5, versículo 4, que dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esa frase indica que Dios no se complace en la maldad. Y ella confirma el principio de que Dios no tolera el pecado. En otro lugar de la Biblia, en el libro a los Romanos, encontramos el principio de la segunda frase que dice que Dios ama al pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque no suena exactamente a la frase Dios ama al pecador, existe un principio bíblico en Romanos capítulo 5, versículo 8 que acabamos de leerlo, que más bien nos da a entender que Jesús murió para pagar la pena por el pecado, para que sus seguidores alcancemos la vida eterna. Dios nos ama no porque somos pecadores, sino porque con su ayuda y orientación tenemos el potencial de vencer el mal y nacer en su santo reino venidero. En la realidad, al contrario de la frase Dios ama al pecador, más bien la Biblia afirma que Dios no ama al pecador. Dice Salmos capítulo 7,
Versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si Dios está airado contra el pecador todos los días, ¿cómo podemos entender la salvación? Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecamos, todos somos pecadores. Sin embargo, Pablo explica por qué Dios no está airado con su iglesia. Aquí el siguiente versículo de Romanos capítulo 3, ahora el versículo 24, vamos a leer también el versículo 25, dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no está airado contra su iglesia, porque fuimos llamados por Dios mediante la fe en Jesús, en su sacrificio, para arrepentirnos de nuestra condición anterior de transgresores de la santa y justa ley de Dios. Así, Dios ha pasado por alto los pecados pasados de aquellos a quien ha llamado. ¿Y por qué lo hizo? Aquí continuando en el libro de Romanos capítulo 3, el siguiente versículo, el 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, si la frase Dios odia al pecado, pero ama al pecador no es bíblica, ¿de dónde ha surgido esa frase y por quién? Algunos atribuyen esta frase a una persona que ni siquiera profesaba el cristianismo, un hinduista muy famoso en la historia llamado Mahatma Gandhi, quien a partir del año de 1906 empezó su movimiento de no violencia. Él dijo, Mahatma Gandhi odia el pecado, no al pecador. Sin embargo, mucho más antes, en un libro de una de las fundadoras del adventismo del séptimo día, en su libro llamado Deseado de todas las gentes, que fue escrito en 1898, por lo tanto, antes que Mahatma Gandhi diga esas palabras que acabamos de decir, la autora de ese libro de 1898, la señora White, escribió, Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esa frase del final del siglo XIX e inicio del siglo XX, muchas personas de diferentes religiones la repiten
y muchos piensan que es bíblica, cuando en realidad una parte de esa frase la Biblia no lo enseña. Estamos hablando de la parte final, cuando dice Dios amar al pecador. Eso no es bíblico. Hace poco tiempo he recibido del ministro de las áreas portuguesas un artículo escrito por Mikagum, un joven adulto en la Iglesia de Dios, quien aborda de manera muy interesante la cuestión de cuánto conocemos de las Sagradas Escrituras. Y quiero compartirles en este estudio bíblico lo que escribió ese miembro de la iglesia. Él dice que los cristianos a menudo afirman que conocen bien la Biblia. El estudio y la contemplación de las Escrituras deben ser parte de nuestra vida diaria. Y con esta presencia constante debe desarrollarse así naturalmente una cierta familiaridad con la Biblia. Esta familiaridad con la palabra de Dios es una meta muy excelente y debe estar constantemente en nuestras mentes. Pero la familiaridad también puede traer consigo un cierto nivel de complacencia. A medida que estudiamos ciertas partes claves o históricas del texto bíblico, con el tiempo podemos sentir que tenemos una buena comprensión de lo que está escrito y sus significados previstos. Con el tiempo podemos permitir que ciertas palabras, frases o nociones preconcebidas, a menudo mencionadas en conversaciones teológicas, ellas se mezclen con el texto mismo de la Biblia como lo conocemos, haciendo así difícil quizás para nosotros recordar exactamente qué está escrito en la Biblia y qué no está escrito. Voy a dar un ejemplo. Muchos han escuchado la frase: Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Pero quizás no puedan ustedes señalar exactamente dónde se encuentra ese pasaje. Esto se debe a que estas palabras también no se encuentran en ninguna de las traducciones de la Biblia que tenemos en español. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Pablo explicó que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y Dios proveerá una manera de escapar de esas tentaciones. Veremos cómo está exactamente escrito en la Biblia. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, una versión muy común que muchos la utilizamos. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aunque
esto pueda parecer una pequeña diferencia, Dios a menudo nos da más de lo que podemos manejar por nuestra cuenta y espera que confiemos en Él. Para quien nada, para con Dios, que nada es demasiado grande para Él. Por lo tanto, estas frases no son sinónimos. Si continuamos usando el dicho popular que solo dice, Dios no te dará más de lo que puedas soportar, mencionado anteriormente, hablando esa frase como si estuviera incluido en las Escrituras, solo vamos a perpetuar la idea en la mente de los demás para que lo sigan repitiendo, aunque no es así como está escrito en la Biblia. Esto sí podría potencialmente confundir a las personas más tarde. Y la tergiversación involuntaria de las Escrituras podría desacreditarnos ante los ojos de los que no son creyentes. Vamos a ver ejemplos de cómo citar frases que difieren del texto bíblico. Cómo esto de citar frases que difieren del texto bíblico llegan a ser realmente un problema. Este problema que podemos tener en nuestro estudio bíblico, el de sentir que conocemos las Escrituras tan bien que no logramos analizar críticamente el texto, eso puede impedirnos comprender lo que realmente está escrito allí, en contraposición a lo que suponemos que está en alguna parte de la Biblia. Este problema no solo tiene el potencial de llevarnos a hacer suposiciones sobre las lecciones bíblicas, sino que también nos puede llevar a ignorar a personas enteras de la Biblia, personajes bíblicos, al pintarlos con trazos demasiado amplios. Para algunos o para algunas personas en la Biblia, este método de recordar a grandes rasgos, para algunas personas, claro que funciona bien. Abraham, por ejemplo, a él se lo conoce como el hombre de fe, y a David como un hombre conforme el corazón de Dios. Estas descripciones vienen directamente de las páginas de la Biblia y realmente son verdaderas. Pero estas descripciones, consideradas así de forma aisladas, pueden llevarnos a tener una visión equivocada de estos personajes bíblicos. A menudo recordamos a David como una buena persona a pesar de sus defectos. Y recordamos a Abraham como una buena persona a menudo, sin recordar sus defectos. Estas descripciones, cuando no van acompañadas de pensamiento crítico y buena erudición, pueden hacernos olvidar que estos hombres eran humanos. Tuvieron momentos de fe y fortaleza, pero también tuvieron momentos de duda y debilidad. Sin embargo, muchos se sienten cómodos llamando fiel a Abraham, como lo dice la Biblia, pero a menudo olvidan que no fue solo Sara
quien se rió ante la idea de tener un hijo en su vejez. Si vamos a Génesis capítulo 17, versículo 17, leemos lo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Afortunadamente para Abraham, recordamos sus atributos positivos más que sus fracasos y más que sus momentos de duda. Con David recordamos que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus dudas. Estos personajes tienen más suerte en el pensamiento popular de las personas. Pero ¿qué podemos decir del apóstol Tomás? Tomás fue una persona que en la Biblia no tiene así tanta suerte al recordar de él como lo tiene Abraham y David. Muchos están familiarizados con la frase, no seas como Tomás, incrédulo. Esto se refiere al apóstol Tomás, quien dijo en el libro de Juan capítulo 20 que no creía él que Cristo había resucitado, a menos que tuviera una prueba concreta. Quería sentir literalmente las heridas de la crucifixión para convencerse de que Cristo había resucitado. Este momento único en el tiempo y una noción preconcebida sobre lo que este pasaje nos dice ha empañado completamente la reputación de uno de los 12 apóstoles de Jesús. Por eso la gente dice, Tomás el incrédulo. Y eso se ha convertido en una frase tan común que puede resultar difícil dudar de su exactitud bíblica. Entre tanto, si seguimos 3 sencillos pasos al estudiar nuestra Biblia, estaremos mucho más cerca de un estudio efectivo de las Escrituras. Y les voy a decir esos 3 puntos. El primero, debemos negarnos a aceptar ciegamente cosas que puedan ser engañosas. El segundo paso, necesitamos leer el texto por nosotros mismos, en lugar de confiar en nuestra memoria. Y el tercer y último paso es que necesitamos disipar cualquier noción preconcebida con lo que aprendemos de cada texto. Si prestamos más atención a todos los relatos escritos sobre Tomás, así como a su momento de duda, podremos saber mucho más sobre este personaje. Esto también es una buena práctica para nosotros a medida que estudiamos nuestras Biblias, para que no sigamos haciendo suposiciones erróneas a medida que aprendemos en base a cosas externas que podemos escuchar acerca de las Escrituras en lugar de lo que leemos directamente en las Escrituras. Es así que debemos negar a aceptar ciegamente cosas que pueden ser engañosas. Ese es el primer de los puntos
de un total de 3 para un mejor entendimiento de la Biblia. Si nos negamos a aceptar ciegamente esta descripción de Tomás, que es solo una persona de duda, deberíamos comenzar por leer otros relatos sobre este personaje para comprender mejor su carácter. El primer relato que nos da una indicación del carácter de Tomás se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, justo antes de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos. Los apóstoles sabían que si Jesús regresaba a Judea, un territorio que se había vuelto hostil para él, los judíos lo apedrearían a Jesús. Y todos los apóstoles trataron de disuadir a Jesús de no regresar. Sin embargo, Tomás hace una declaración muy atrevida que está escrito en Juan capítulo 11, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vean solo, algunos creen que los judíos no tenían idea de un Mesías que moriría y mucho menos resucitaría. Y podrían haber considerado esto como un avalentamiento por parte de Tomás. Entre tanto, incluso si Tomás no creía que Jesús realmente moriría al regresar a Judea, aún así, lo que dijo, su actitud de Tomás demuestra una fe extraordinaria. Tal vez Tomás creía que Jesús podría morir en esta misión y él estaba dispuesto a morir con él, con Jesús en esa misión. Estaba él dispuesto. O tal vez Tomás no creía que Jesús sería asesinado, pero asimismo Tomás estaba dispuesto a morir por Jesús. O tal vez Tomás tenía tanta confianza en el poder que Dios le había dado a Jesús que no temía la idea de morir como los otros discípulos tenían. De cualquier manera, este pasaje sobre Tomás muestra el coraje que él había demostrado y la fe increíble que él tenía en Jesucristo. Hay una razón más para considerar la valentía de Tomás. Aún en su momento de duda, se encuentra una advertencia dada por Cristo a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Mientras sus discípulos preguntan sobre el fin de los tiempos y su segunda venida a Jesús, mientras comenzaba a entender las profecías, Cristo advirtió que al final vendrían falsos maestros tratando de engañar a los elegidos para que sigan a falsos mesías. Jesús ilustra este punto y da una advertencia cuando dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 26, lo siguiente. Dice: así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hablando de los falsos mestres o mesías.
Cuando los otros discípulos llegaron a Tomás diciendo que habían visto a Cristo resucitado dentro de la casa donde vivían, parece que parte de la duda de Tomás estaba alimentada por el deseo, como seguidor elegido de Cristo, de no ser engañado. Si Jesús antes había dicho, si dice que el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Y aquí parece que Tomás estaba con este lineamiento, con esa actitud de no ser engañado. Aunque su audacia puede haber sido demasiado extrema al decir que no creía a menos que se cumplieran ciertas condiciones, y su fe puede haber estado basada en su comprensión de la profecía en lugar de la expectativa adecuada de la resurrección de Jesús después de 3 días y 3 noches. Este contexto muestra características sorprendentes de Tomás que no deben ignorarse. ¿Por qué entonces no es Tomás el fiel como lo deberíamos conocerlo hoy en día al leer las Escrituras? Al invés de eso, lo conocemos normalmente, popularmente, como Tomás el incrédulo, que es realmente el apodo con que lo conocemos. Obviamente, la terquedad de Tomás y su discurso seguro de sí mismo no son cosas para emular. Y el relato de su encuentro con Cristo resucitado es una lección de cautela, pero no obtendríamos una imagen más clara de este relato si añadiéramos contexto y leyéramos el texto por nosotros mismos. Si así lo hiciera, muy probablemente ya no lo consideraríamos Tomás el incrédulo. Por ello, hermanos, es importante que leamos el texto por nosotros mismos. No confiemos solo en nuestra memoria. En Lucas capítulo 24, de los versículos 36 a 40, podemos leer un relato paralelo y complementario después de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Vamos allá. Lucas capítulo 24, versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Sorprendentemente, Jesús habló a los discípulos en este relato acerca de las dudas, en plural, que él sabía que tenían en sus corazones. En sus corazones, plural. Mostrando que todos los discípulos tenían un cierto escepticismo, una cierta duda acerca de que Jesús realmente hubiera resucitado de entre los muertos.
Lo sorprendente de este relato es que si leemos estos relatos de Lucas capítulo 24 y comparamos con Juan capítulo 20, vemos que la advertencia de Jesús a Tomás de que bienaventurados los que no vieron y creyeron, no es necesariamente una reprimienda a Tomás, ni siquiera está dirigida solo a él, sino a una declaración de hechos acerca de todos los que creerían en el testimonio apostólico después de la partida de Jesús. Nos incluye a nosotros. Si algo es digno de mención, es la declaración inmediata y decisiva de Tomás, que dijo Tomás. Aquí en Juan capítulo 20, versículo 8, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Al final del relato muestra una voluntad de convertir su duda en creencia y un corazón enseñable que no se evidencia tan fuertemente en los otros discípulos cuando lo hemos leído casi lo mismo en el libro de Lucas capítulo 24. Por ello, también en este análisis que estamos haciendo en el estudio de las Escrituras, es importante desterrar las nociones preconcebidas sobre un texto bíblico. Tomás era un ser humano imperfecto, como el resto de nosotros. Sin embargo, parece claro que al pasar por el proceso de negarnos a aceptar ciegamente cosas que podrían ser engañosas y leer activamente el texto por nosotros mismos en contexto, en lugar de confiar únicamente en nuestra memoria, ahora sí podemos disipar esta noción preconcebida de que la característica predominante de Tomás era la duda, pues no era la duda. Seguir llamando a Tomás de Tomás el incrédulo requeriría que también llamáramos a todos los demás discípulos de dudosos. También requeriría que consideráramos a todas las personas que alguna vez dudaron, incluyendo el fiel Abraham, y nosotros mismos como dudosos. Si leemos y estudiamos nuestras Biblias con procesos adecuados de pensamiento crítico sobre el texto, podemos estar mucho más seguros de que sabemos lo que Dios tiene para nosotros en las páginas de su palabra. Así, el contexto y también el significado de las palabras son muy importantes en la lectura y estudio de la Biblia. Cuando las personas leen Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando citamos este texto, literalmente como está escrito, necesitamos realizar una explicación sobre la base del contexto, empezando por Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, indicando en esa breve explicación al leer el versículo siguiente, el 2,
que lo que Dios crea es siempre perfecto, pues Dios no puede crear nada imperfecto, nada defectuoso, nada malo. Dios no puede entonces hacer eso. Por ello, la tierra creada por Dios no podría resultar desordenada y mucho menos vacía, que viene de las palabras hebreas originales tohu y bohu, que significan caos y confusión. Dios no puede crear caos y confusión. Dios no puede crear las cosas desordenadas. Por ello, cuando leemos literalmente que después de la creación de Dios, en el versículo 1, y cuando leemos en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada, porque se volvió desordenada y no porque Dios la creó desordenada. ¿Y cuáles serían las causas? Leyendo y estudiando la Biblia, sabemos que el primer pecador ha sido un ser espiritual llamado Lucero. Y eso fue lo que desestabilizó posteriormente la creación perfecta de Dios. Vamos a ver también aquí otro texto interesante. Este texto sigue esa misma línea de lo que acabamos de leer de Génesis 1:2. El texto es de Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Vamos a ver el diálogo entre el malhechor y Jesús cuando estaban colgados en la cruz. Es interesante acá que en Lucas capítulo 23, 42 y 43 leemos lo siguiente. Versículo 42. Y dijo a Jesús, ¿quién está hablando a Jesús? Aquí el malhechor. Él le hace un pedido a Jesús que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 42 leemos, entonces Jesús le dijo, aquí está la respuesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por el contexto bíblico, entendemos que en ese mismo día, ni Jesús ni el malhechor estuvieron en el paraíso. La Biblia enseña que Jesús estuvo 3 días sepultado antes de su resurrección. Y el ladrón permanece en su tumba desde entonces hasta los días de hoy. Y cuando Jesús resucitó y apareció primero a María, él mismo dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre. Claro, Jesús no había ido a ningún lugar, estaba en la tumba y en el estado de inconsciencia. Lo que existe en este texto entonces, si Jesús y el ladrón no fueron al paraíso en ese día de su crucifixión, entonces entendemos que lo que pasa con ese texto es un error de puntuación. Pues en el griego en realidad no tenía puntuación. Entonces los traductores lo tradujeron de esa forma equivocada, como podemos leer en los textos bíblicos. Por eso, para entender verdaderamente lo que Jesús dijo en este contexto, para que uno se dé cuenta, es necesario poner una puntuación correcta.
Lo que deberíamos leer ese texto es de la siguiente manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no está bien. Entonces, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. La verdad es que Jesús en este momento estaba diciendo que en este momento le dice estas palabras al malhechor, que en un futuro él estará en el paraíso con Jesús. Ahora también, a margen de la corrección de la puntuación, porque también ese que fue agregado para que tenga ese tipo erróneo de puntuación, y ahora ya lo hemos aclarado. Entonces, hay otra cosa interesante en este texto bíblico, y acá lo vamos a ver. Y es tan extraordinario que las iglesias denominadas cristianas, por no guardar las fiestas santas de Dios, no entienden y no se dan cuenta algo muy extraordinario en esa breve conversación entre Jesús y el malhechor en la cruz. De hecho, el malhechor era judío y conocedor de las Escrituras, porque ¿qué cosa ha pedido a Jesús? Aquí en el texto, el malhechor pidió a Jesús estar en el reino de Dios, que Jesús establecerá al inicio del milenio. Eso quiere decir, en pocas palabras, que el malhechor pidió a Jesús ser parte de la primera resurrección, porque así aprendemos en la Biblia que al toque, a la final trompeta en la vuelta de Jesús, antes de establecer su reino, o sea, la vuelta de Jesús es para establecer su reino, dice que tocará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros conocemos lo que dicen las Escrituras, que estas primicias que resucitarán los seguidores, los muertos en Cristo, gobernarán con Cristo durante 1000 años. Así que el malhechor, sabiendo de eso, pidió a Jesús ser parte de la primera resurrección. Acuérdate de mí en su reino o en el establecimiento de su santo reino. Sin embargo, si continuamos leyendo, Jesús indicó que al malhechor arrepentido le correspondía resucitar en la segunda resurrección después del milenio, en lo que la Biblia denomina último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta estamos hablando? De la fiesta de tabernáculos. Termina la fiesta de tabernáculos, que representa esos 1000 años de paz y armonía bajo el gobierno de Cristo con sus santos que fueron resucitados a su venida. Entonces, después del milenio, en el último y gran día, viene la resurrección del resto de la humanidad para que por primera vez tengan la oportunidad de conocer el verdadero camino de Dios. Y en esa segunda resurrección, después del milenio, es que Jesús le dijo que le toca a ese malhechor arrepentido resucitar y también conocer por primera vez el verdadero camino de Dios. Ahora, Jesús dijo que el malhechor estará con él en el paraíso, y eso es la evidencia de que es la segunda resurrección. Porque cuando termine el milenio, la tierra estará totalmente renovada. No habrá la presencia de Satanás y de sus demonios, que ya estarán atados
para siempre en el Tártaro o en prisiones eternas de oscuridades, como podemos leer en el libro de Judas y también en el libro de Pedro, en segunda de Pedro. Y la Biblia indica que al principio del milenio, con el regreso de Jesús, la tierra estará muy afectada por las catástrofes de las trompetas y de las últimas plagas. Pero empezará, obviamente, a partir del establecimiento del reino de Dios, donde Jesús pondrá sus pies en el monte del olivo que partirá en dos, y de ahí empezará a correr aguas limpias, que comenzará a descontaminar el medio ambiente. La población sobreviviente de las naciones estarán ahí en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, que es el lugar en el planeta que comenzará primero a descontaminarse y a comenzar a ser restaurado y reformado. Por eso el paraíso, como tal, como Jesús dijo al malhechor, no estará al principio del milenio cuando Él regrese, porque la tierra estará afectada por las siete trompetas, por las catástrofes también de las 7 últimas plagas. Entonces, el inicio del reino de Dios es para iniciar la restauración de la tierra, para que cuando llegue a su final la segunda resurrección del resto de la humanidad, la tierra ya esté transformada, restaurada. Lo que Jesús dice al malhechor: ahí estarás conmigo en el paraíso después del milenio. Aquí, como último ejemplo para concluir el estudio bíblico de hoy, vamos a hablar del Primera de Juan, del capítulo 5, los versículos 6, 7 y 8, que dice lo siguiente. Primera de Juan 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Lamentablemente, hermanos, la falsa doctrina de la Trinidad, es decir, que Dios es 3 personas en una sola, es muy antigua y se encuentra bastante arraigada en el cristianismo, que a tal punto que los copistas de la Biblia elevaron como texto, como un versículo, como parte del libro aquí de Primera de Juan, han puesto un apunte que estaba al pie de la página en algún momento y lo anexaron al texto bíblico. Y es justamente un apunte que hablaba de su teoría, de su doctrina, que no es bíblica, sobre la Trinidad. Así que vamos a ver una pequeña explicación justamente en una página de internet de es.catholic.com de la Iglesia Católica, escrito aquí un artículo por un fray de la Iglesia Católica que responde la pregunta sobre la interpretación de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Este miembro de la Iglesia Católica dice lo siguiente, que este es el famoso caso de la llamada coma Ioannium o paréntesis juanina, que se encuentra en algunos manuscritos griegos. Interesante que él ha hecho un estudio y dice, sí, en algunos manuscritos griegos podemos leer lo que acabamos de leer, de lo que yo cité de la Biblia muy común que leemos de la Reina Valera, sobre la supuesta Trinidad.
Entonces le dice que sí se encuentra tal y cual en algunos manuscritos griegos y prácticamente en todos los manuscritos latinos de la epístola de primera de Juan, tanto en la versión latina antigua como en la revisión de la Vulgata, que ellos dicen Vulgata de San Jerónimo, otra traducción latina o en latín de la Biblia. Hoy en día, concluye este Frey que estudió este tema, está bastante claro que no fue así. O sea, que no es cierto que ese texto que dice Padre, Hijo, Espíritu son uno solo, que está en el texto bíblico, él dice que no es cierto que ellos son parte de la Biblia original, de los textos originales. Él dice que fue una importación al texto griego de una adición latina. Entonces, él explica que algunas Biblias griego tiene porque de las Biblias latinas también lo introducieron al texto griego que no tenía esta frase. Así, la denominación que ha creado la doctrina de la Trinidad expresa que hubo una adición en algunos textos griegos del Nuevo Testamento entre Primera de Juan 5:7 y 5:8. Es decir, ¿qué es lo que exactamente fue agregado al texto bíblico que no está en el original? Lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Estas palabras, esta frase fue agregada al texto original. Pero como esa adición se encuentra en todos los textos latinos, en las Biblias Reina Valera que comúnmente usamos, el texto se encuentra con esa dicha añadidura. Sin esas añadiduras, el texto original, como deberíamos leerlo, dice lo siguiente en Primera de Juan 5:6. Este es, versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así sería el texto original, hermanos, no sin esa añadidura. Así que lo que podemos concluir del estudio bíblico de hoy, referente a los textos de la Biblia, es que a veces escuchamos frases que parecieran ser extraídas de la Biblia, pero no lo son. Por lo cual debemos siempre estar seguros que una frase que pensamos ser de la Biblia debe ser citada de cuál libro, de cuál capítulo y de cuál versículo, y también debemos leerla ahí mismo para estar seguro que es bíblica. Asimismo, debemos estar seguros que cuando citamos un texto en la Biblia, sea una cita fiel, textual a lo que realmente está escrito, porque cuando confiamos en nuestra memoria, a veces puede suceder de que lo citamos de manera equivocada o con un sentido diferente de lo que realmente está escrito en la Biblia. Y yendo a otro extremo, existen textos que no se encuentran muy bien traducidos y que su entendimiento debemos buscar en el contexto y no así en el mismo texto de manera aislada. Y cuando citamos estos textos conocidos, debemos citar también y hablar también del contexto para comprenderlo. Y por último, también tocando y ejemplificando en este estudio bíblico
existen añadiduras en algunos textos bíblicos que debemos conocer cuáles son, dónde son para no usarlas. O en su defecto explicar que fueron añadidos. Lo que causa a esa añadición causa una aparente contradicción en la Biblia. Por eso no debemos usarla. Así que, hermanos, que estos ejemplos hayan sido para un buen aprendizaje para todos y que lo tomaremos en cuenta y que lo debemos tomar en cuenta cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Que tengan todos, hermanos, muy buenas noches.